es real y existe. Amén, hermanos. Nosotros creemos en un Dios que nunca hemos visto. Nosotros creemos en ángeles que nunca hemos visto, salvo algunas excepciones. Creemos en los arcángeles, creemos en el diablo, ¿cómo no? Pero son cosas, son personajes que no los hemos visto, pero no significa que no existan, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos había muchísima gente con problemas de tipo espiritual que no recibían la ayuda que tenían que recibir porque en aquellos tiempos, pues lamentablemente faltaba autoridad. Había mucha religiosidad, pero poca autoridad. Y las personas, pues, las trataban como locas, las trataban como personas desquiciadas, pero realmente no se les trataba como deberían ser tratadas, ¿no? Así que primeramente partimos de la base de que el mundo espiritual existe. Algunos dirán, pero bueno, eso era antes, ¿no? Hoy en día no existe estas cosas. Bueno, el que tú no te hayas tenido que enfrentar con endemoniados no significa que no existe. Yo te digo que España es un país lleno de endemoniados, pero lleno, ¿eh? Y muchas de las cosas que vemos, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una madre haya hecho eso? Bueno, yo te digo a ti que detrás de todo eso hay demonios que el Señor dijo, vienen a hurtar, a matar y a destruir. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de los psiquiatras o psicólogos o médicos, cuando tú llevas a un hijo o a una persona para que lo atienda, pues ¿qué va a decir? No, esto es una paranoia, no, esto es una esquizofrenia, esto es un desdoblamiento de personalidad, pero no lo va a tratar como tiene que ser tratado porque a lo mejor ni cree en eso. Entonces te empastillan, te tienen ahí empastillado, pero no hay una liberación. Cristo vino, dice, a traer libertad a los cautivos. Amén, hermanos. Y él no iba por las cárceles sacando a la gente de las cárceles. Entonces, ¿a qué cautivos se refería? A los cautivos del diablo, a los cautivos de Satanás, a cautivos espiritualmente hablando. Ahora bien, cuando una persona es liberada, cuando alguien ora por esa persona y los demonios de esa persona salen, esa persona queda libre. Pero si no se protege, si ese vacío no lo llena el Señor, esa persona queda por un tiempo bien, pero los demonios que han salido quieren volver a entrar. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando salen y quieren volver a entrar, no quieren entrar como salieron, sino quieren entrar con más virulencia, con más presencia y con más fuerza. Y por eso dice que le dice a 7 demonios más poderosos, oye, acompáñeme, que me echaron de aquella casa. Los demonios llaman a los seres humanos su casa, ¿no? Dice, vamos a entrar. Entonces dice que cuando llegan, si no hay una protección, y la única protección es el Señor, pues ¿qué otra protección puede haber? ¿Una ristra de ajo? ¿Qué protección puede haber? Una ramita de perejil metida en agua, un lacito rojo. Los demonios se ríen de todas esas vainas. Pues la única protección segura, la única protección que funciona es la protección de la sangre de Cristo. Entonces, si una persona es liberada, como a veces ha ocurrido, pero no quiere después aceptar al Señor, y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser una persona que está endemoniada, que ahora se siente libre, que después cuando le dices, ¿quieres aceptar al Señor?, te dice que no? Bueno, ha habido casos, y hay casos. No es muy habitual. Esa persona, si no acepta al Señor, si no lo protege el Señor, dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque si salió uno, después cuando entra ese más 7 más. Entonces, eso es lo que significa, que los demonios cuando salen de una persona, cuando salen de un lugar, cuando salen de una vida, cuando salen de un lugar en el que han estado haciendo lo que les daba la gana, pues no se rinden tan fácilmente. Por eso dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no dice, bueno, me echaron de este lugar porque vino alguien, oró por él o por ella y lo liberó, y bueno, ya me rindo. No, el diablo no se rinde fácilmente. El diablo es tremendamente perseverante, los demonios quieren volver a ocupar el lugar del cual salieron. Por eso es muy importante mantener la guardia, por eso es muy importante tener al Señor. No solamente que nos hayan quitado el problema de encima, sino que ahora tú te puedas autoproteger como con el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que significa. No tiene otra explicación que esa, que una persona cuando es liberada, como no tenga la protección del Señor en su vida, vuelve a ser tomado otra vez por los demonios y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y ha habido casos de personas que por no querer aceptar al Señor, el demonio viene y dice, madre mía, este hombre podía haber estado ahora de maravilla y mire, está peor que antes, porque no aceptó al Señor. Hermana Claudia.
No, el ser liberado tiene muchas expresiones, muchos sinónimos, muchas frases que son liberados, se le ha roto las cadenas, ha sido, sí, son diferentes expresiones. La cuestión está en que ha sido libre, ¿Sí? Dime, Pepita. Espera, Pepita, un momentito. Vamos a escuchar. Pero tienes que hablar fuerte porque hay hermanos que quieren oír las preguntas que ustedes están haciendo. ¿Dónde está el micrófono? Liberado, sino que vaya a la iglesia, tenga al Señor, pero después se aparte. Se aleja, no va a los cultos, se va enfriando. También esa persona puede, Manolo, adolecer de que vuelvan no solamente el que no haya aceptado a Cristo, sino gente que hemos conocido, que ha aceptado al Señor, ha estado un tiempo, unos años, se alejan y después los ve hecho polvo cuando los ve. Esa persona la veo deprimida, la veo mal, la veo sin ganas de vivir. También le puede pasar eso, ¿no? Las personas que más odia al diablo y a las que más quiere destruir es a los cristianos. A los inconversos ya son suyos. El diablo no tiene problema con los inconversos. Los que le creamos problemas al diablo somos nosotros los cristianos. Y para el diablo sería una maravilla tener a nuestros jóvenes, tenernos a nosotros como trofeo de guerra, decir, lo vencí. Lo vencí. Claro, por eso yo digo que cuando tú estás con el Señor, no puedes bajar la guardia y decir, bueno, yo estoy con el Señor, ahora viva la pepa, hago lo que me da la gana, peco el viernes y me arrepiento el domingo. No, ten cuidado porque estás jugando con fuego. Porque incluso ha habido gente que cuando están en un tiempo bueno con el Señor, y todos han tenido tiempos buenos, se ponen a orar y a reprender y diablo, no sé qué cuánto, y cuando bajan la guardia el diablo dice, sí, ven para acá. ¿Qué me dijiste tú el otro día? Entonces, ha habido gente que se ha hecho el gallito, que no llevan una vida de santidad, de orden, de espiritualidad, sino que bueno, se emocionaron y diablo, te echo fuera, pues, y después a los 2 o 3 meses o semanas o días o lo que sea, ni ora, ni se congrega, ni lee la palabra, bajó la guardia, es una vida fría, una vida sin compromiso, sin santidad, y después uno dice, fíjate tú, que hasta llegó a predicar, hasta que llegó a estar sirviendo al Señor, mira cómo ha terminado. Bueno, hermano, es que hay gente que piensa que, bueno, yo soy convertido, yo acepté al Señor, a mí ya no me puede afectar nada. ¿Seguro? Vaya. Esto dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos, dice la Biblia. Cuidar lo que Dios te ha dado. Es mi obligación cuidar mi relación con el Señor, es nuestra obligación personal vigilar nuestra relación con el Señor día a día. Aquí no vivimos de la gloria de hace 5 años. Aquí nos tenemos que renovar constante y permanentemente. Bueno, si a un creyente que baja la guardia le puede meter el enemigo una paliza, imagínate a un inconverso que no tiene ni al Señor. Ese se lo come, se lo despedaza. Pero no significa que porque seamos creyentes, el enemigo ya no se mete con nosotros. De hecho, la pregunta es, ¿quién es la persona que más en santidad y en orden ha vivido de todos los tiempos? El Señor Jesucristo. ¿Y el diablo se metía con él? Hombre, es decir, que por ser creyente, por ser cristiano, el enemigo ya no intenta atacarnos, destruirnos, debilitarnos, enfermar. Por supuesto que sí. Si tentó y se atrevió a ir al Señor, ¿cuánto más a los hijos del Señor? Por lo tanto, aquí no podemos bajar la guardia en ningún momento, sino todo lo contrario. Y si tuviste antes de conocer al Señor, si tú tuviste antes de conocer al Señor ciertos y determinados problemas de tipo espiritual, ándate con ojo, porque cuando una persona baja la guardia, en lo primero que cae es en aquello que te dominó. Por eso dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué me estaban preguntando por ahí? Pero tienes que hablar fuerte porque la gente quiere escuchar. Rápido, Luis. Y el demonio se apodera de cualquier persona, incluso tampoco. Incluso la que esté en el Señor. No. Simplemente tú puedes sentir la arremetida del diablo, pero también puedes pedirle socorro al Señor. Hombre, eso por supuesto. Para un no cristiano. Vale, respondo a la pregunta. Un cristiano no puede estar poseído por demonios. Aquí en esta iglesia no creemos esto. Hay iglesias evangélicas que sí, Hay iglesias evangélicas que creen que los cristianos pueden estar endemoniados. Nosotros no compartimos esa enseñanza.
Nosotros creemos que o estás o no estás en Cristo. No, yo tengo el Señor, pero bueno, puedo tener 2 o 3 demonios por ahí escondidos. No, aquí no creemos en esas vainas. Aquí creemos que la obra del Señor es completa, total y absoluta. Ay, es que yo tengo depresiones. ¿Y eso qué significa? Todo el del deprimido tiene demonios. No mezclemos una cosa con otra. Cuando el demonio, cuando espíritus malos atormentan a una persona es porque esa persona no tiene la protección del Señor. Porque si la tuviera, el diablo ni le toca. Un momentito. El diablo ni le toca. Entonces nosotros creemos que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, que el Señor mora en nosotros y que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora bien, eso no significa de que cuando yo me convierto el Señor anula mi voluntad. A mí no me ha anulado a nadie. Mi voluntad sigue estando ahí. Que yo la haya sometido al Señor, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que yo no quiera pecar es otra cosa. Pero que yo puedo pecar cuando quiera, no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que no quiero. Pero el Señor no, la conversión no es anular la voluntad y robotizarte. Ah, ya no puedes pecar. Como eres cristiano, ¿cómo? Que no puedo pecar. ¿Y a ti quién te ha dicho que yo no puedo pecar? Una cosa es que no pueda pecar y otra cosa es que no quiera. Es muy diferente. Entonces, el creyente no tiene que tener el temor de decir, ay, es que el diablo nos puede tentar. Claro, también tentó a Cristo. Decía Pablo, orad porque no ignoramos sus maquinaciones. El diablo puede ponernos impedimentos, puede hacer... Pero no te olvides que todo lo que el diablo hace, primero le tiene que pedir permiso al Señor. Si el Señor se lo da, Él puede venir a mí a tentarme. Él puede venir a mí a complicarme un poco la existencia. Y por eso tenemos que orar al Señor. Pero un cristiano no tiene la mitad de Cristo y la mitad del enemigo. No, somos libres totalmente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si estamos en el Señor... no queda ninguna, vamos a ver, pueden haber a veces actitudes, pueden haber a veces cosas que tú no hayas terminado de entregarle al Señor. Puede haber áreas de tu vida en las que tú no has crecido, tú no has madurado como persona, pero eso no significa de que tú estés endemoniado. Esas son cosas muy diferentes. Ser endemoniado es que el diablo controla tu vida, tu salida, tu entrada, tus pensamientos, tus emociones, el levantarte, el acostarte, el comer, el respirar. El diablo controla, está ahí adentro. Pero si el Señor lo expulsó de nuestra vida, ahora somos libres, hemos pasado de muerte a vida, mientras nos mantengamos firmes y bien parados en el Señor, yo estoy protegido por la mano del Señor. No es que hay santeros y curanderos, a mí como si hay lo que quieran, no nos pueden tocar mientras estemos bien agarrados a Cristo. Baja la guardia y ponte a hacer el tonto para que veas cómo el enemigo te mete una sacudida que no te la vas a creer ni tú. Pero nosotros estamos seguros en el Señor. El enemigo no viene y, hermano, vamos a orar ahora para, como hay iglesias que tienen un culto a la semana, son 4 gatos, y todas las semanas oran para echar los demonios de la vida de esos creyentes. La semana siguiente, hermanos, pasen adelante para orar, para echarles, pero vamos a ver, ¿salieron o no salieron? Eso es una vida de temor, y el Señor no nos ha llamado a temor. El Señor nos ha llamado a tener el gozo de la salvación, y somos libres, hermanos, somos libres en Cristo. Yo no tengo que tener miedo. Oye, es que un día estoy desanimado. Bueno, ¿y qué? Ahora, ¿qué pasa? Que el diablo entró en mi vida. ¿Pero qué dice, mijo? Cristo dijo un día, hoy mi alma está triste, yo estoy triste hoy. Y lo dijo el Señor. Ah, entonces, no. Oye, hay circunstancias, chicos, hay momentos. Tú te vas a enterrar a un padre, a una madre, a una hija, a un amigo, al cementerio, y no te pones allá a remolinear. Hay un dolor en tu corazón, no somos de mármol, no somos de piedra. Pero eso no significa de que el diablo ya se apoderó de mi vida. En absoluto, en absoluto. Hay creyentes que no tienen claro el poder y la autoridad que tenemos en el Señor. El maligno ni nos puede tocar, ni acercarse a nosotros. Ahora, cuando a veces somos tentados, dice la Biblia, no es que Dios te manda tentaciones, sino que tú estás creando un ambiente, porque tú y todos tenemos debilidades, o tú no tienes ninguna. Tú sabrás cuáles son las tuyas. Si tú esas debilidades que tú tenías y que todavía tienes, porque somos de carne, ¿verdad? Si tú las alimentas, si tú no huyes del pecado, si tú estás jugando con fuego, pues amigo, después no digas, no es que el diablo, es que tú le das lugar al enemigo, estás jugueteando, estás tonteando, estás acariciando al pecado. Tú estás creando un ambiente propicio a que caigas. Si tú sabes que tienes problemas con la droga, ¿para qué te metes en ambiente donde está todo el mundo fumando droga? Puede ser que tú seas tentado allí. Bueno, pues evita ese ambiente y vete a un ambiente diferente. Entonces tenemos que ser sabios y darnos cuenta de que a veces nosotros le damos como ideas al enemigo, le damos lugar al enemigo, y la Biblia dice, no deis lugar al diablo, no le des lugar porque como le des lo va a coger.
¿Me entiendes? Entonces tengamos cuidado con eso también. Pero sobre todo tengamos la seguridad, la paz, la tranquilidad de que el Señor está conmigo y Él me protege y se acabó. Amén. ¿Quedó claro? Ok, muy bien. Vamos a ir al libro de Gálatas, por favor. Hoy en la clase de hebreo aprendimos los nombres de las características del fruto del Espíritu. Tengo una Biblia en hebreo y la palabra fruta o fruto es perí, y en plural es perot. Y me llama la atención de que está siempre el tema en singular. Siempre está en singular. El fruto, no los frutos, sino el fruto del Espíritu es. Estoy en Gálatas 5:22. Y ahora dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En medio de una lista terrible que ahora vamos a leer también, el apóstol Pablo hace un alto en el camino, abre un paréntesis, hermanos. Esto es lo que se tiene que manifestar en la vida de un hijo de Dios. Esto es lo que se tiene que notar en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos madurando. Esto es un fruto. Hermano, el fruto no crece de la noche a la mañana. Usted planta un árbol hoy y mañana no puede estar disfrutando del fruto. Tiene que esperar, tiene que abonar, tiene que estar años a veces esperando a que llegue el fruto. Y en la vida del cristiano exactamente igual. La salvación es así, instantánea. Usted no se va salvando poco a poco. Entonces dice, bueno, ¿usted quiere aceptar al Señor? Sí, bueno, vamos a hacer una oración, vamos a orar por usted, guiarlo en una sencilla oración de arrepentimiento, pero mañana tiene que venir, porque usted se salvó un poquito. Mañana vamos a salvarle otro trocito. Y pasado, no, usted se salva sí o sí. El Señor no le dijo al ladrón en la cruz, bueno, no sé qué hacer contigo, porque no, hoy estarás conmigo en el paraíso. La conversión es instantánea e inmediata. ¿Cuántos dicen amén? Usted pide perdón de sus pecados al Señor. Supongamos que usted le pide perdón al Señor por 3 pecados. ¿Cuánto les perdona si usted pide perdón al Señor? Los 3. Ya está, no hay ni más ni menos. Pero el fruto no es instantáneo. El fruto es progresivo en la medida en que usted vaya creciendo, acercándose al Señor. Pero vamos a leer a partir del versículo 16 para que usted vea qué interesante la diferencia entre lo que la Biblia llama la carne y el fruto del Espíritu. Verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, hermano, ninguna carta del Nuevo Testamento fue escrita en conversos. Todas las cartas que el apóstol Pablo, que Juan, que Santiago, que Pedro escribió, fueron escritas a gente, digamos, convertida, cristiana. Gente que ya había nacido de nuevo, que había experimentado un encuentro con Cristo. A esos creyentes, a una iglesia que estaba en Galacia, Pablo le dice, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Usted puede ser cristiano, pero usted si quiere puede darle de comer a la carne. Usted puede llamarse cristiano, venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, estudiar la palabra, pero por otra parte, usted puede estar, como decimos, engodando al enemigo, dándole carne o dándole alimento a la carne, y por eso se produce muchas veces en la vida de muchos creyentes como algo, un desequilibrio. Por una parte parece muy espiritual, que ama mucho al Señor, pero por otra parte parece un demonio. Por una parte lo ves alabando al Señor y en los 10 minutos lo ves pegándole una trompada al que está en la esquina y gritándole al vecino. Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Estas cosas raras. Ahora, no te sorprendas, porque esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, hago un paréntesis, les dice a los hermanos, como que les reconoce, les felicita en el capítulo 1, dice, nada os falta en cuanto a los dones del Espíritu, pero en el capítulo 3 los llama niños, los llama carnales, os di a beber leche y no vianda porque aún no sois maduros, no sois capaces todavía, porque oigo, y dice, y en parte me lo creo, que entre vosotros hay celos, hay envidias, hay divisiones, hay favoritismo, yo soy de fulanito, yo soy de menganito, dice, y si os comportáis así, dice, ¿no sois carnales y andáis como niños?
Es decir, no cuestiona los dones. Lo que cuestiona es la conducta. No cuestiona el don. Cuestiona el instrumento que está siendo utilizado en el don, ¿verdad? Es como el martillo. Oiga, el martillo está bien, no hay ningún problema en el martillo, en el destornillador, en el serrucho, en la máquina, no hay ningún problema. El problema está en ti. El problema está en ti. Hoy veíamos en televisión unas imágenes de unas personas que se han dedicado a ir por la calle con martillos. Y la gente va caminando y de repente van y le dan con el martillo. Bueno, te voy a decir una cosa, detrás del martillo hay una persona. El problema no está en el martillo, porque con ese martillo usted puede clavar un clavo en la pared y ponerle un cuadro. El problema está en la mala utilización de ese instrumento, de ese martillo. Entonces muchas veces vemos a personas que tú dices, oye, el Señor lo usa por un lado, pero por otro lado es un envidioso, es un celoso, es no sé qué, no sé cuál. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que se cierra en banda y dice, yo no quiero saber nada de eso. No, cuidado. No menosprecie el don, no cuestione el mover del Señor por el mal ejemplo o por el mal testimonio que ha dado una persona. De hecho, yo no sé si aquí hay algún caso, no lo sé sinceramente, pero yo he conocido casos de personas que me han dicho, no, yo vine a la iglesia porque un hermano o una hermana me habló del Señor y yo vine a la iglesia porque ella me invitó o él me invitó y le dije, ¿y ese dónde está ahora? Y dice, no, él, ya, esa persona está en la droga otra vez, ese hermano está otra vez alcoholizado o no sé qué, y tú dices, qué cosa, ¿cómo en un momento determinado esa persona se dejó usar por el Señor? Y por lo que sea, después se dejó usar por el diablo. Y usted dice, ¿pero esto puede ser así? Bueno, mire Pedro, mire el apóstol Pedro. Había un hombre más cerca de la vida del Señor que Pedro. Fue una de las personas que más cerca vivió del Señor. Y cuando el Señor llega a una ciudad al norte de Israel, que en la actualidad se llama Banias, pero que en aquellos tiempos se llamaba Cesarea de Filipo, él allí lanza una pregunta y le dice a los discípulos, oye, ¿qué opina la gente de mí? ¿Qué está diciendo la gente por ahí? Y le dan todo tipo de opiniones y al final, después de oírles, les dice, ¿y yo para ustedes quién soy? Y todos se quedan callados. No se atreven porque parece que como que todavía tienen dudas, ¿será, no será? ¿Me habré equivocado? ¿Será el verdadero? Y Pedro dice, tú para mí eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el que tenías que venir. ¿Y el Señor qué hace? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, lo felicita públicamente. Amén, hermanos. Muy bien, la respuesta es la correcta, la exacta. Van caminando y de repente dice el Señor, muchachos, vamos a Jerusalén. Pero Señor, otra vez a Jerusalén. Pues si te querían matar el otro día, pero es que el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, tiene que ser crucificado, tiene que ser muerto, rechazado por los gentiles, rechazado por los judíos. No sé. Y Pedro dice, de ninguna manera, no voy a permitir que eso te acontezca. ¿Cómo que tú vas a ir y que te maten? ¿Y qué dijo el Señor? Al mismo Pedro, que había felicitado, Satanás, apártate de mí. ¿No fue un poco duro el Señor? ¿Ustedes creen que fue duro el Señor? Yo creo que no. El Señor no es duro con nadie. El Señor es como tiene que ser con la gente. Cuando lo tiene que felicitar, lo felicita. Y cuando tiene que reprenderlo, lo reprende. El Señor no se equivocó. No se pasó en halagos, ni se pasó en exhortación, sino que dijo lo que tenía que decirle. Aquí lo hiciste bien, aquí lo hiciste mal. Aquí te dejaste usar por mi Padre, aquí te dejaste usar por el diablo. La misma persona, en un periodo muy corto de tiempo, usado por Dios y usado por el enemigo. Es increíble. Entonces te das cuenta como una persona es vulnerable a ser usada o por Dios o por el enemigo según a quien se abra y según cómo hable y según cómo reaccione, ¿verdad? Entonces vemos que los hermanos de la iglesia de Corinto no habían crecido espiritualmente hablando, eran utilizados en dones. Y bueno, el otro día di una lista, ¿no?, de los dones que hay en la Biblia, que son tremendos, ¿no? Y Pablo dice, nada os falta ningún don. Es que todos los dones están ahí en esa iglesia, todos. Yo no he conocido una iglesia que tenga todos los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, pero los corintios sí. Sin embargo, Pablo después los llama, como he dicho, carnales, niños en Cristo. A uno tiene que decir, a ese cójanlo y expúlsenos de la iglesia. ¿Sabes el caso, no? Pues estaba acostando con su madrastra. Dice, eso ni los del mundo viven así. Fue una cosa tremenda, se emborrachaban en los cultos. Es algo increíble, increíble, ¿no? Entonces ahora vemos que Pablo le está escribiendo a una iglesia en la zona de Galacia,
Y le dice, hermano, no estén alimentando la carne, sino anden en el espíritu. Es decir, usted tiene que tomar una decisión personal. Esto es una cosa personal. Tú puedes escuchar muchos mensajes, puedes escuchar mucha enseñanza, pero si tú en lo más profundo de tu corazón no quieres poner esto en práctica, por más que lo oigas, por más que te lo prediquen, te va a entrar por aquí y te va a salir por allá. Usted tiene que tomar una determinación. ¿Yo a quién quiero agradar? ¿A la carne o al Señor? ¿Para quién quiero vivir? ¿Para mí o para Él? Usted tiene que tomar esa decisión. Y tarde o temprano el Señor te va a confrontar. Y esta tarde puede ser que te esté hablando. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Siempre, hermano, siempre. Siempre. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pablo es un hombre que utiliza lo que se llaman en la Biblia analogías. Es decir, ejemplos de cosas o de personas que por lo que hicieron o por lo que dijeron, sirven como ejemplo de lo que él está enseñando. Y él a veces habla, por ejemplo, de la lucha entre la carne y el espíritu, y pone el ejemplo de aquellos hermanos gemelos, ¿os acordáis? Hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, pero que eran totalmente diferentes el uno del otro. ¿Y a quién me refiero? A Jacob y a Esaú. Mira, eran diferentes por fuera y eran diferentes por dentro. Por fuera dice que uno era rubio, peludo, el otro era lampiño. Uno era un hombre cazador, un hombre que estaba todo el día matando animales con una agilidad, el otro era tranquilo, no se movía. Pero espiritualmente también eran diferentes. Uno no le daba ninguna importancia a las cosas del Señor, el otro para él era lo más importante las cosas del Señor. Tuvo que aprender a hacer las cosas bien, porque no todo vale, ¿verdad? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y también compara a veces a Ismael, que era el hijo de Agar, la egipcia, la esclava, y compara a Isaac, que era el hijo de la promesa, el hijo de Sara, y dice que se peleaban. Ismael se reía, se mofaba de Isaac, hasta que un día el Señor tiene que decir, esto no puede seguir así, esto no pueden convivir, es imposible que se lleven bien, es imposible, porque uno va por una línea, otro va por otra línea, y lo mejor es que se separen, que se vaya cada uno por su camino. Y así, dice la Biblia, que así fue. Ismael fue expulsado de la casa junto con su madre Agar, y de ahí vienen muchas naciones árabes hasta el día de hoy. El Señor le puso como un sello, Ismael, hombre fiero, hombre indomable, todos contra él y él contra todos. Así son hasta hoy en día los árabes. Están contra todo el mundo, contra los infieles, pero también todos están contra ellos. Es una cosa increíble. Sin embargo, la línea de Isaac es completamente diferente. Entonces Pablo dice, hermano, hay una lucha interior que se llama la lucha entre la carne y el espíritu, entre el ego del hombre, y lo que el Señor quiere hacer en tu vida, y tú tienes que tomar una determinación, porque dice aquí en el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, porque la ley te guiaba a través de la letra, pero el Espíritu te dicta a través de la comunión con Dios. Y ahora menciona manifestaciones de la carne que son tremendas, y dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate que menciona celos, menciona borracheras, menciona disensiones, lo que pasaba en Corinto. Es decir, que cuando en Corinto se peleaban los hermanos, cuando en Corinto había mal testimonio, ¿qué es lo que estaba pasando? Le estaban dando lugar a la carne. Y en tu vida mismo, tú en tu vida, si eres sincero contigo misma, ¿cuántas veces el Señor te ha usado? Un montón de veces, ¿sí o no? Hablándole a una persona, orando por alguien, dándole un buen consejo, dándole ánimo. ¿Cuántas veces el Señor te habrá usado y a veces ni te has dado cuenta, muchacha? Pero ¿cuántas veces, sin darte cuenta, vamos a decirlo así, te habrá podido utilizar el enemigo? ¿O no? No, a mí no. Ah, a ti no. Ya. Tú eres doña, tú eres don. Podemos ser utilizados por el Señor cuantas veces queramos y a veces de formas maravillosas, pero también a veces podemos ser utilizados por el enemigo. Otra forma de hablar, otra forma de comportarnos, quejándonos, lamentándonos, criticando, ¿verdad? Despotricando contra el Señor, contra el mundo, creyendo que el Señor nos tiene olvidados, que no nos atiende, que no nos trata como merecemos,
que no responde a nuestras oraciones, que se lo he pedido 50 veces y parece que pasa de mí, no me hace ni caso. Y esas actitudes las podemos cultivar y al final le estás dando lugar ¿a qué? A la carne. Y dice que los que piensan en las cosas de la carne, pues eso produce muerte. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, eso trae vida, eso trae restauración a nuestra vida. Entonces lo que se tiene que notar en nuestra vida es que la carne va muriendo, pero que el Espíritu, el fruto del Espíritu se va manifestando. Y yo te pregunto esta tarde, y todos deberíamos de preguntarnos, ¿estas 9 características del fruto del Espíritu se notan en tu vida? Claro, esto es una cosa curiosa porque ponía el ejemplo esta tarde en la clase de que, imagínate, tú coges una mandarina y hay muchos, ¿cómo se llama? Gajitos de esto, ¿no? Imagínate que tuviera 9, abres una mandarina y hay 9 gajitos, y pruebas uno y uno sabe a la mandarina, otro sabe a pera, otro sabe a melón, otro sabe a uva, otro sabe a sandía. ¿Cómo puede ser que un fruto sepa de 9 formas diferentes? Esa es la forma como el Señor obra en tu vida. Pero lo que está bien claro es que estas características se tienen que notar en nosotros. Cada vez tenemos que tener más paciencia. Y sabes, veíamos hoy en la clase de hebreo cómo se llaman a estas características. Y cuando llegamos a la palabra paciencia, una de las expresiones que usa es orej ruach. Orej es oreja, oído. Ruach es espíritu. Es decir, que relaciona la paciencia, fíjate qué cosa tan curiosa, como en hebreo a la paciencia se la relaciona con el espíritu. Como el que oye al espíritu, sería una traducción más o menos literal, ¿no? Ruach, o orej ruach, el que oye al espíritu, eso lo llaman paciencia en la Biblia. Es decir, que no se puede tener paciencia aunque uno quiera tenerla, ni se puede tener amor aunque uno quiera tenerlo, ni se puede tener misericordia, ni se puede tener bondad, ni se puede tener fe, sino que es algo que el Señor hace en nuestra vida cuando verdaderamente nos rendimos a Él. Si no, yo voy a tener paciencia, voy a proponerme tener paciencia, y es cuando menos paciencia tiene uno. Porque esto no es algo que yo puedo producir. Usted puede producir paciencia. A ver, dime cómo. ¿Cómo viene la paciencia? ¿Dónde se compra eso? ¿No dice que vienes por las pruebas? Luego, si quieres tener mucha paciencia, ni se te ocurra pedirla. Porque como se te ocurra pedir paciencia, te van a venir un montón de pruebas encima para ver si verdaderamente tienes paciencia. Entonces, mejor no pidas eso, deja que venga sola. ¿Cuánta fe podemos tener, aunque nos propongamos tener fe? Hermano, esto es aprender a depender del Señor. Y es una de las cosas que la gente no quiere, porque la gente siempre que tiene por delante, no, yo puedo, y yo tal, y yo no sé qué. Entonces, cuando tú les oyes hablar, dice, ¿yo qué, mijo? ¿Saben por qué hay poca gente que se convierte? ¿Saben por qué hay mucha gente que, bueno, te pueden respetar, están de acuerdo contigo? Pero convertirse, ¿saben lo que significa? Rendirse. Decir, yo estoy equivocado, no es con mi fuerza de voluntad, no es con mi experiencia en la vida, no es con mis títulos colgados en la pared, sino que yo muero para que verdaderamente Cristo pueda desarrollar su vida a través de mi vida. ¿Y quién quiere morir? Nadie. Nadie quiere morir. Cuanto más años pasan, por eso qué bonito cuando un joven se convierte. Porque es mucho más difícil que una persona con muchos años a veces reconozca que muchas de las cosas que ha hecho en la vida no le han servido para nada. ¿Y esto qué es? Un palo a tu ego como hombre, un palo a tu ego como persona. ¿Y cómo? ¿Que no ha servido nada a mis misas y mis sacrificios? Pues no, eso es lo que la Biblia llama obras muertas. Cuando uno está empezando en la vida está como más tiernito, ¿no? Es más moldeable, pero cuando uno ya tiene unos años y has padecido, y has ido por aquí, y has ido por allá, uno como que llega un momento que se crea como una especie de caparazón, donde tú llegas a tener una cierta confianza en tu experiencia, en tus decisiones, etcétera, etcétera, y la conversión que es un golpe en la línea de flotación, es decir, ríndete, mi hijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén? Incluso te digo más, y voy un paso más. Es mucho más fácil trabajar con un creyente recién convertido que con un creyente que lleva un montón de años convertido al Señor. Dice, ¿pero cómo puede ser eso? Claro, porque el que empieza todo es nuevo, todo es novedad, todo es bonito. Ay, sí, no me diga. El que lleva años, todo... Bueno, ya será menos. ¿No? Sin embargo, cuando nos convertimos, todo era novedad, todo era hermoso, todo era nuevo, pero cuanto más años pasan en el Señor, parece como que ya todos lo sabemos.
Parece como que hemos llegado a un cierto nivel y el Señor cada día nos quiere enseñar que si no dependemos de Él, es imposible que podamos crecer en los caminos del Señor. Ahora tú imagínate cuando el Señor le dice a los discípulos, mire, si ustedes no se hacen como niños, hacerme como niño, ¿sí? Volver a ese nivel de inocencia, volver a ese nivel en el que el papá le dice, después te lo doy, y el niño le cree. Ahora te voy a decir una cosa, como le digas al niño que después se lo das, como no se lo des, te digo una cosa, a las mujeres y a los niños, como le hagas una promesa, no la olvidan en la vida. Los que no están casados no saben de lo que estoy hablando. Pero como tú le digas a tu mujer, no, yo mañana te llevo, yo mañana, seguro, sí, no te preocupes, yo mañana te llevo. Tú mañana no te acuerdas, te dice, tú me dijiste que me llevaba, bueno, pero te lo dije para que te callaras, ¿no? Como le digas eso, entonces ya no cenas, amigo. ¿Me entiendes? Y como tú le digas a un niño, no, yo después te lo compro, yo después te llevo, yo después te lo doy, como no cumpla, te digo una cosa, es un daño tremendo porque pierden la credibilidad en la promesa de su padre o de su madre. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que hacernos como niños, llegar un momento de decir, si mi Dios me dijo que Él me va a ayudar, ya está, yo no le, ¿por qué? Porque mi papá, mi Dios me dijo que Él me va a ayudar y me sobran no hace falta darle explicaciones filosóficas y no hace falta decirle no, sino que tú le dijiste que después se lo das y el niño se lo cree. Así deberíamos de hacer nosotros, amén, hermanos. Tener esa inocencia de decir, Señor, si tú me has prometido sacarme de los problemas, si tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, yo te creo. Yo te creo, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no sé qué, me da igual, mi Señor me ha dicho que así va a ser y así lo creo. Gloria a Dios, ni más ni menos. Pero sigo leyendo, dice verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. A la carne hay que crucificarla, no reprenderla. Siente que voy a reprender la ira, voy a reprender la impaciencia. No, eso no se reprende, lo que hay que reprender son los demonios, hablábamos antes de ellos. Lo que hay que hacer es crucificar la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, dice la Biblia, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora mire qué texto tan interesante, siempre me ha llamado la atención este texto. Hermanos, le habla a creyentes, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Esto qué significa? Mira, hermano, es muy fácil dar consejos a los demás. Es muy fácil, hay gente que tiene una habilidad y un don para darle consejos y decirle a los demás lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, pero luego a ellos no se dan nunca ningún consejo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije una vez que me encontré con un señor que aquí por Tomecano me dio un estudio en 10 minutos de cómo tenían que ser los pastores? No, porque los pastores tienen que ser no sé qué, porque un pastor no puede no sé qué, porque un pastor tiene que no sé qué, y yo así. Cuando terminó el estudio bíblico, le dije, oye, ¿cómo sabes tú de la Biblia, Le inflé el ego, ¿no? Él se lo creyó, dice, sí, ¿no? Digo, qué lástima que sepas cómo tenemos que vivir los pastores y no sepas cómo tienen que vivir las ovejas. Porque si tú supieras cómo tienen que vivir las ovejas, serías un cristiano maravilloso. Dios media muerte se fue y nunca más lo volvió a ver. Claro, es que es fácil decir, no, eso no se hace. Es que tú tienes que comportarte y tú tienes que no sé qué. ¿Sabe lo que nos dice el Señor a los padres, a nosotros que somos padres? No exasperéis a vuestros hijos. Porque a veces hay padres que más que corregir y más que exhortar, lo que hacen es que exasperan. Sacan de sus casillas a los hijos. Se creen que porque ser padre ya y pinchan y pinchan. Oye, no te pases que ser padre y ser madre no significa que puedes estar ahí pinchando y pinchando, que también el otro en un momento determinado puede saltar. No, es que los hijos tienen que obedecer, sí, pero los padres no tienen que exasperar a los hijos. Es que la mujer tiene que someterse al marido y el marido tiene que amar y respetar a la mujer. Es que siempre tenemos el texto para el otro, pero para uno a veces como que no lo encontramos. Y en la Biblia hay versículos más para nosotros que para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Es más, tú sabes que la Biblia dice que todo lo que el prójimo tenga delante del Señor es como una pajita, pero todo lo que uno tenga tiene que ser considerado como una viga. Así que antes de sacar la pajita del ojo ajeno, saquemos la viga en nuestro propio ojo. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Y aquí dice, si tú sorprendes, si tú sabes que hay un hermano que anda desordenadamente, que lleva una doble vida, que está en pecado, en desorden, en fin, llámalo como quieras, si tú te acercas para restaurarlo, ten cuidadito
con qué espíritu, con qué actitud lo vas a restaurar, no sea que después su problema, su pecado, te salpique a ti, que es muchas veces lo que ha pasado. Ha habido gente que ha ido a hablarle a los drogadictos y al final ellos cayeron en la droga. Ha habido gente que ha ido a hablarle a una persona que ponga en orden su vida y luego el que ha destrozado su vida es aquel que fue a darle consejo al que estaba en desorden. Por lo tanto, no te metas en camisas de 11 varas. Si eres oveja, yo que he dicho muchas veces, vive como oveja. ¿Eres una chica soltera? No te comportes ni des imagen de mujer casada. ¿Eres mujer casada? No des imagen de chica soltera. ¿Eres un hombre casado? Compórtate como un hombre casado. No des impresión de que eres soltero y si eres soltero, no des impresión de que estás viviendo como hombre casado. Es decir, compórtate como lo que eres, ni más ni menos. El león se tiene que comportar como gato, no como león. Y la gallina como gallina, y el perro como perro, y el gato como gato. Y cada especie se reproduce según su especie. Y tú tienes que preguntarte delante del Señor, ¿qué soy hoy yo delante del Señor? Estoy comenzando a dar los primeros pasos. Dice, pues no te hagas maestro, no seas que recibas mayor condenación. Por eso es importante respetar las etapas, no saltarnos etapas, decir, bueno, yo estoy ahora en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo de restauración, en un tiempo de aprender para el día de mañana, cuando Dios lo permita, yo daré. Pero si es el tiempo de dar, no estés esperando recibir. Por lo tanto, es importante que cuando tú, entre comillas, quieras ayudar a otra persona, piensa bien dónde te vas a meter, porque la Biblia nos habla de la transmisión del Espíritu. Y quiero compartir brevemente esto. Lo comentábamos ayer en la clase de homilética, que creo que comenzamos, ayer, sí, fue ayer. Dice que Jetro, que era el suegro de Moisés, cuando llegó al campamento y vio a Moisés tan ocupado y tan atareado atendiendo a gente todo el día, porque claro, Moisés tenía casi 2 millones de personas en el desierto. Y él se levantaba bien temprano en la mañana, atendía a los viudos, a los huérfanos, al extranjero, a este que le habían robado la oveja, al otro que no sabía dónde tenía que poner la carpa, al otro que no sé. Cuando llegaba al final del día, sí, había atendido a la gente, pero imposible que un hombre pueda atender a semejante multitud. Jetro lo estuvo observando y le dijo, mira Moisés, ven para acá. Tú tienes que delegar, tú tienes que nombrar ayudantes, colaboradores, que te ayuden a llevar esta carga tan grande que Dios ha puesto sobre tus hombros. Porque por mucha gente que tú atiendas, quedan más por no atender que atendido. Y dice la Biblia que la propuesta, claro, Moisés podía haber dicho, cuidadito que estás hablando con Moisés. Pero él fue humilde, él aceptó el consejo y dice que él nombró a 70 ancianos, 70 colaboradores, fueron al tabernáculo de reunión, allí se presentaron delante del Señor y literalmente la Biblia dice, y Dios tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a los que iban a estar con él llevando la carga del pueblo. Es decir que estas 70 personas que iban a colaborar con Moisés no iban a hacerle la guerra, no iban a competir con él, yo predico mejor, tú predicas mejor, no, sino que iban a colaborar y a trabajar todos al unísono, con un mismo sentir y en una misma línea y con una misma meta y visión. Amén, hermanos. Porque el espíritu se transmite, hermano. Cuando tú tienes un hijo, tú le has transmitido tu genética a esa criatura. Ay, es que camina igual que el padre. Oye, es que fíjate tú de lo chiquitito que es y tiene el genio de la madre o del abuelo. Es que se transmite todo eso, ¿no? O sea, fíjate, camina igual que el padre cuando era chico. ¡Qué barbaridad! Con lo chiquitito que es que todo eso se pasa. Pero espiritualmente hablando, nos parecemos a alguien. Espiritualmente hablando, nos podemos parecer al que nos ministra, al que nos ayuda y podemos transmitir lo bueno y lo malo. Fíjate lo que te digo. Ahora pueden entender ustedes por qué el apóstol Pablo en otra carta le escribe a un pastor y le dice, no estés poniendo con ligereza las manos sobre nadie. Porque eso de imponer las manos era algo muy sagrado, era algo para casos muy concretos, no era para ir por ahí todo el mundo imponiendo la mano. No impongas con ligereza las manos sobre nadie, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta de que cuando los discípulos fueron delante del Señor a prepararle el camino, el Señor dijo una palabra interesantísima que a mí siempre me ha impactado. Y la palabra fue esta, dice, cuando ustedes vayan a una ciudad, a una casa, a una aldea, si les reciben, si les dan hospedaje, si les dan comida, si los atienden, dice, escucha, vuestra paz reposará sobre esa casa. Si no, vuestra paz se volverá a vosotros. Es decir, el Señor no dice mi paz, sino dice vuestra paz. Por estar con el Señor
Ya ellos comenzaron a parecerse al Señor. Ya ellos hablaban como el Señor. De hecho, cuando Pedro dijo, no, yo no le conozco, yo no sé quién es, la criada dijo, tú eres de ellos porque tú hablas. Le dijo, ¿se acuerdan? Tú hablas como ese hombre. Por más que quieras negarlo, tú hablas como ese hombre. Se te pegó el acento, se te pegó su forma de hablar, su forma de comportarte. Por lo tanto, eso es lo que se tiene que manifestar en nuestra vida. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Es reflejar las características de nuestro Dios, pero cuando estás pegado a Él, terminas hablando como Él, pensando como Él, sintiendo como Él, viviendo como Él. Cuando no se manifiestan las características del Espíritu, es que no te pegas tiempo con Él. Se manifiesta que, pues, tu carácter, tu personalidad, tu genio, tu bravura, tu impaciencia, tu no sé qué. Pero cuando tú estás cerca del Señor, el Señor como que calma la fiera, ¿no? ¿Sí o no? Como que calma la fiera y se nota que estás empapándote del Señor. Cuando no te empapas del Señor, ay amigo, me acuerdo que mi madre cuando yo me enfadaba me decía siempre, ya le salió el sierra. Decirle salió el sierra significaba lo más negativo que te puedas imaginar, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos tenemos que llegar a parecer al Señor. Usted dice, pero es que nos falta mucho. Es verdad, hermanos, nos falta mucho. Nos falta todavía mucha paciencia, ¿sí o no? Mi madre, ¿cuánta paciencia nos falta? A veces estamos en un semáforo que tarda. ¿Cuánto puede tardar un semáforo de cambiar de rojo a verde? ¿Cuánto puede tardar? ¿Un minuto? Póngale 3 minutos. ¿Qué son 3 minutos? Sí, vale, venga, pongamos 5. Yo sé que hay algunos semáforos que yo los quitaría. Yo personalmente iría con una Nachi y los quitaría. Pero tú dices, bueno, ¿qué son 3 minutos? ¿Qué son para nosotros en el tráfico 3 minutos? Una locura. Llegas al banco, llegas al Mercadona, llegas a una tienda, llegas a un sitio y hay cola. ¿Cuántos hay detrás? Tú cuentas, ¿no? Yo cuando llego a una cola digo, ¿estos dos estarán juntos? Si no, pues tú lo ves hablando y dices, estos son dos. Es uno, aunque están dos. 1, 2, 3, 4, 6 personas, mi madre. Y ya es como decir, mi madre, ya me condenaron a San Quintín, a la cárcel de Alcatraz 20 años, ¿no? Pues tienes que esperar 6 turnos. Eso es una cosa terrible, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, nos impacientamos por cosas que antaño se tardaban años en conseguir? ¿Cuánto se tardaba en ir a América hace años, en barcos de vela? A ver si llegamos. Sin embargo, hoy en día todo lo queremos rápido, todo lo queremos deprisa. Nos hace falta paciencia. Nos hace falta muchas veces manifestar esa mansedumbre, esa benignidad, ese gozo en la adversidad, claro. Pero gracias al Señor, y lo podemos decir para la gloria del Señor, por supuesto, que hoy estamos mejor que ayer. Mañana será otro día, pero hoy podemos decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Por eso yo les quiero animar esta tarde a todos ustedes que no vivan en condenación, hermano. Que no vivan bajo ese espíritu de condenación, sino que te regocijes porque puedas decir, Señor, yo hasta aquí he llegado. Sí, es que tú fuiste y tú hiciste y te fuiste y viniste, te enfriaste y no sé qué. Bueno, ok, ya está, pero eso es pasado, mijo. La realidad es que yo estoy hoy aquí alabando a mi Señor, amo al Señor, hoy he estado alabando al Señor, escuchando su palabra, y puedo decir que hoy estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, por la misericordia y por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que nos falta mucho. Hombre, ¿y a quién no, hermano? Claro que nos falta mucho. Mira, quiero recordarte que después de la resurrección, no durante los tiempos de ministerio, sino después de la resurrección, dice que todavía dudaban algunos de él. Pero bueno, ¿pero qué más queréis ver, hijos? Me habéis visto sanar enfermos, me habéis visto multiplicar panes y peces, me habéis visto echar fuera demonios, me habéis visto hacer maravillas, me habéis visto clavado en una cruz, me habéis visto dentro de una cueva, en un sepulcro, me habéis visto resucitado y aún dudan. ¿Cómo se puede todavía dudar? Bueno, hermano, porque somos de carne y somos todavía polvo y ceniza, como decía el patriarca Abraham. Pero podemos decir para la gloria del Señor que hoy hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hoy podemos todos declarar que Él es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy podemos declarar que creo firmemente en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero es que hace 3 meses atrás te enfriaste, hace 4 meses te pecaste. Sí, pero ya está. No vivo bajo condenación, vivo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué? Y mañana estaré mejor, porque si hasta aquí me ayudó el Señor, el que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos,
Quiere decir que si hasta aquí me ayudó el Señor, mañana también me ayudará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a alguien esta noche. Bendito sea Dios. Dios está conmigo. Su victoria es mi victoria. Y Él no me abandona. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, leí hace algún tiempo un libro que decía, ¿tú quieres saber cómo tú realmente eres? Dice, hasta que no te cases no lo vas a saber. Y es verdad, amigo. Porque Dios pondrá a nuestro lado a una persona que nos hará recordar a veces lo que a veces no vemos o no queremos ver, pero no te enfades con él, no te enfades con ella, porque eso también lo permite el Señor. Los padres que Dios te ha dado son los que tú necesitabas y necesitas para poder crecer y llegar algún día a un nivel óptimo en el Señor. Sin ese padre, sin esa madre, sin esas circunstancias que tú a veces no entiendes o te rebelas o no quieres aceptar, tú no hubieras llegado hasta aquí, hasta el día de hoy. Sin aquel divorcio, sin aquella separación, sin aquel enfado, sin aquel rechazo, tú no hubieras llegado hasta el día de hoy. Es decir, todo el Señor lo ha organizado de tal manera que aquí es donde nos encontramos todos. Y si miramos atrás, dice, uy, fíjate, yo vine, mi trasfondo es este. El otro vino de no sé qué sitio, el otro vino, pero todos nos encontramos al pie de la cruz. Y en el pie de la cruz todos somos iguales. Uno puede tener 60, otro puede tener 70, uno 14, uno 18, no importa, da igual. Uno puede ser de Ucrania, otro puede ser de Alemania, otro puede ser de Venezuela, de Colombia, me da igual. La cuestión es que en Cristo nos encontramos todos en el mismo punto de partida y todos decimos exactamente lo mismo. Sin ti estoy perdido, Señor. Y todo lo que el Señor ha hecho en mi vida hasta el día de hoy ha sido bueno. Y no hay injusticias porque en Él no existe injusticia. Así que dale gracias al Señor por todo. Algunos dicen por lo bueno y por lo malo. Yo no creo que eso de bueno y malo, porque yo creo que si Dios controla todo y Él lo hace todo, ¿cómo que bueno y malo? Todo ha sido bueno para mi vida, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Le decía el otro día a Anderson cuando compartía la palabra, ¿tú leíste el libro El Jardín de la Fe? ¿Has leído el libro El Jardín de la Gratitud?